Bueno, doctora, el otro tema del que vamos a escucharla es sobre diarrea crónica. A los gastroenterólogos de adultos el tema de diarrea crónica nos pone en un desafío interesante y a pesar del desafío en el que entramos, nos quedamos con bastante frecuencia sin un diagnóstico de seguridad. ¿Cómo se manejan? ¿Cuáles serían los factores de riesgo en los niños para la diarrea crónica? Bueno, primero definamos. Cuando tenemos una diarrea que se nos prolonga más allá de 2 semanas, ya tenemos una alerta que hay algún mecanismo de autoperpetuación. Entonces, podemos haber tenido un inicio de infección, entonces ahí tenemos el factor de riesgo. Lactante, paciente menor de 2 años, pacientes que tengan un estado de desnutrición, cualquier situación que los lleve a tener un déficit en sus defensas, un déficit inmunológico. Eso va a permitir que haya una infección ambiental por contaminación del agua, contaminación de las comidas, de las verduras, ambiental, y que desde el punto de vista inmunológico no pueda superar esta infección, y no es que la infección perdure, sino que ha hecho un daño en esa mucosa intestinal que disminuyen las enzimas digestivas, disminuye la superficie de absorción, y esto va a hacer que no tenga los mecanismos para salir de ese estado de diarrea. El riesgo sería la desnutrición, infecciones recurrentes, menor de 2 años de edad, la falta de lactancia materna, Está bien. el saneamiento ambiental. El tema de el enfoque. ¿Ustedes se manejan empíricamente y cuáles serían los momentos de investigación en donde probablemente de primer nivel debieran mandar al especialista postbásico, etcétera? Sí, cuando nosotros estamos en el área primaria, la diarrea es muy frecuente y suele ser en el 95-90% de los casos autolimitada. Entonces ya una alerta para el pediatra, para el médico de familia, que cuando esta diarrea ya pasó los 10 días, ya se nos está acercando a los 15 días, acá pasó algo. Entonces ahí tenemos el alerta. En ese periodo, ¿cuál es el alerta para el pediatra, para el médico de familia? Saber si puede ser una diarrea de origen infeccioso, viral, que no va a tener, quizás tenga 10, 15 días de duración, pero no va a tener sangre en la materia fecal, no va a tener fiebre, no va a tener tan alterado el sistema general. Sí empieza con muchos vómitos y después una diarrea líquida. Pero ese paciente que altera su estado general, que tiene fiebre, que tiene diarrea con sangre, lo primero es cultivar esa materia fecal. Materia fecal con sangre, con cultivo positivo ya tenemos la causa. Materia fecal de diarrea con sangre, que no determina una causa infecciosa, ojo, porque esa diarrea ya es o por alergia o por una enfermedad inflamatoria intestinal, y acá ya tenemos que manejarnos con el especialista. O sea que en este caso me parece que el manejo del adulto y del niño son bastante analógicos, ¿no? Sí, sí. Yo le quería preguntar, cuando yo empecé en la profesión, la semiología fecal era muy frecuente de hacerla y nos formaban en eso. En pediatría, ¿cómo andan la gente con respecto a la observación del pañal o de la foto virtual, como decía usted? Sí, 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 nos llenan las casillas de WhatsApp y de mail con las fotos, los padres. Está mejor, está peor, mire, ¿qué le parece? La observación de la materia fecal en el niño es una parte ya cultural de los padres, donde se fijan dentro del estado general el abrir el pañal, si está mojado con orina,
y si tiene materia fecal o no y cómo es. O sea, es una alerta que por suerte está a mano. El problema es el niño ya de segunda infancia que tiene autonomía de vuelo, que va solo al baño y que a veces los padres no se enteran. Pero en el lactante, mientras usa pañales o ese niñito de 3 a 5 años, ese preescolar que todavía depende de la familia, es mucho más fácil tener la alerta. Entonces en el niño en segunda infancia la alerta va a ser cuando lo ven enfermo. Doctora, si tuviéramos que hacer un ranking de prevalencia en forma práctica en primer nivel, ¿cuáles serían las causas más prevalentes? De diarrea, hablando de las infecciosas, la más frecuente son las virales, sobre todo en la época de otoño-invierno. Después en el verano por el calor aumentan las diarreas bacterianas. No nos olvidemos de las parasitosis, que son muy silenciosas, que la gente se olvida y hay que buscarlo en los análisis de materia fecal. Ya superado esto, la causa más frecuente en el niño es la alergia a las proteínas de la leche de vaca. Sobre todo en los primeros 4 o 5 años de vida. Después ya tenemos que empezar a pensar... Perdón, ¿y eso la documentan con una IgE o cómo? Sí. ¿O es simplemente empírico? De ambas formas. De ambas formas. El pediatra general puede hacer cultivo de materia fecal, dosaje de IgE en sangre específica para algunos alimentos y la total, y ya cuando todo eso no le da información, ya vamos al especialista que hará más análisis de sangre, podemos llegar a una endoscopía para tomar biopsia de la mucosa intestinal. Una palabrita de los hongos. Bueno, es muy folclórico. Sí. Los hongos en los lactantes lo tenemos que buscar en la boca y en la cola. Si yo tengo el muguet, que son esas manchitas blancas en la mucosa de la boca, o esas dermatitis moniliásicas que son llagas en el área del pañal, ese hongo hay que tratarlo, porque no se va a ir solo y nos está dañando. Ahora, ese cultivo de materia fecal con hongos en la materia fecal siempre va a haber, y lo tendremos que relacionar con el número de colonias formadoras y la clínica. Y quizás si hay duda, esto ya lo tiene que ver el especialista. Y siempre tener en cuenta que puede no ser diagnóstico final, sino un diagnóstico accidental. Claro. Ser un conviviente el hongo en el intestino y no ser el diagnóstico. Bueno, colegas, los invito a una nueva pausa, un cafecito y volvemos.